Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son fans de las teleseries turcas y, más concretamente, de una de las parejas más queridas y comentadas de los últimos años. Si lo han adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos en nuevos proyectos. Y créanme, la sorpresa que trae esto es explosiva. Como saben, Kerem y Hande conquistaron nuestros corazones con su química innegable en Sen Kalkam, y desde entonces, sus nombres han estado ligados, tanto profesional como personalmente, en la mente de muchos. La expectativa por verlos juntos de nuevo en pantalla, o en cualquier proyecto, ha sido altísima. Y parece que los deseos de los fans, y quizás también el destino, se están alineando. Pero antes de sumergirnos en todos los detalles jugosos, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Es completamente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras novedades. Un clic y listo. Ahora sí, vayamos al grano. La noticia ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en los medios especializados en entretenimiento. Se habla de que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar uniendo fuerzas nuevamente para un nuevo proyecto. Y no estamos hablando de una simple colaboración puntual o un evento social. Estamos hablando de algo más, potencialmente grande. Los rumores se intensificaron recientemente con informaciones que apuntan a que ambos actores estarían en conversaciones avanzadas, o incluso ya habrían aceptado formar parte de una nueva serie o película. Y aquí es donde entra la gran sorpresa, no se trata de una producción turca convencional. Se rumorea que este nuevo proyecto podría ser una coproducción internacional, o incluso una serie destinada a una plataforma de streaming global. Imaginen eso. Kerem y Hande con su talento y su fama, conquistando audiencias en todo el mundo en un proyecto que trascienda fronteras. La posibilidad de verlos trabajando juntos de nuevo ya es emocionante, pero la idea de que sea un proyecto con ambiciones internacionales eleva la expectativa a un nivel completamente nuevo. Si esta información se confirma, estaríamos hablando de un gran paso en sus carreras, y también de un hito para la producción audiovisual turca, que cada vez gana más terreno a nivel mundial. ¿Qué sabemos hasta ahora? Las filtraciones, siempre presentes en este tipo de noticias, sugieren que se trataría de una historia fresca y contemporánea, con elementos que atraen a un público diverso. Algunos de los detalles que se han filtrado apuntan a que podría ser un drama romántico con toques de comedia, o quizás un thriller con una trama envolvente. Lo que sí parece ser un denominador común en todos los rumores es la alta calidad de la producción que se está planeando. Se habla de directores de renombre, guiones sólidos y un elenco que podría incluir a otros talentos internacionales. La química entre Kerem y Hande en Sen Kalkam fue, sin duda, uno de los pilares del éxito de la serie. Su complicidad, sus miradas, su forma de interactuar, todo transmitía una autenticidad que conectaba directamente con el público. Y es precisamente esa chispa lo que todos esperamos ver de nuevo. Si bien han tenido otros proyectos por separado desde entonces, y Hande ha demostrado su versatilidad en dramas como Kiral Kask y Seversin, y Kerem ha explorado otros géneros con gran éxito, la expectativa por su reencuentro es algo especial. El simple hecho de que se esté considerando una unión de este calibre para un proyecto de alcance internacional ya dice mucho sobre el impacto que ambos han tenido, y la proyección que se les augura. Es un reconocimiento a su talento actoral, pero también a su poder de convocatoria y a la conexión que lograron establecer con millones de espectadores. Ahora bien, es importante recalcar que hasta el momento, todo esto son rumores y especulaciones. Aunque las fuentes parecen ser bastante sólidas y la emoción es palpable, debemos esperar a un anuncio oficial por parte de los actores o de la productora involucrada. Sin embargo, la mera posibilidad de que esto ocurra es motivo más que suficiente para celebrar. Imaginemos por un momento cómo podría ser este proyecto. Sería una historia completamente nueva que los posicione en roles distintos a los que conocimos en Sen Kalkam. O quizás estarían interpretando a personajes que, de alguna manera, evoquen esa conexión que tanto amamos. Lo que sí es seguro es que si se concreta, será un evento televisivo de gran magnitud. Este tipo de colaboraciones internacionales no solo benefician a los actores involucrados, sino que también abren puertas a la industria audiovisual de Turquía, demostrando su capacidad para producir contenido de calidad que puede competir en el mercado global. Es una oportunidad para que el talento turco brille en escenarios aún más amplios. Match. Os fans han estado pidiendo a gritos este reencuentro.
Las redes sociales se llenan constantemente de comentarios, montajes y deseos de que Kerem y Anne vuelvan a compartir pantalla. Parece que esta vez esos deseos podrían estar más cerca de convertirse en realidad que nunca. ¿Y qué hay de sus vidas personales? Si bien es cierto que se especuló mucho sobre su relación sentimental, y aunque ahora parecen tomar caminos diferentes en ese aspecto, el respeto mutuo y la profesionalidad suelen ser pilares fundamentales en el mundo del espectáculo. Es perfectamente posible que, independientemente de su situación personal, ambos vean esto como una gran oportunidad profesional y estén dispuestos a colaborar de manera exitosa. La madurez y la experiencia que han adquirido en sus carreras individuales les permitirán abordar este proyecto con la seriedad y el compromiso que merece. La posible coproducción internacional también plantea interrogantes fascinantes. ¿Qué países estarían involucrados? ¿Qué idiomas se hablarían en el set? ¿Cómo se adaptaría la narrativa para que resuene con audiencias de diferentes culturas? Todas estas son preguntas que añaden un nivel de intriga y expectación a esta noticia. Por ejemplo, si fuera una plataforma de streaming global la que estuviera detrás del proyecto, podríamos esperar un nivel de producción comparable al de las grandes series de Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video. Esto significaría un presupuesto considerable, un equipo técnico de primer nivel y una estrategia de marketing a escala mundial. El potencial es enorme. Además, la participación de Kerem y Anne en un proyecto de esta envergadura les daría la oportunidad de trabajar con directores y guionistas de talla internacional, lo que sin duda enriquecería su desarrollo actoral y les permitiría explorar nuevas facetas de su talento. Sería una experiencia de aprendizaje invaluable para ambos. No olvidemos que el éxito de Senkalkam no fue solo en Turquía, sino que se extendió a muchos otros países de Latinoamérica, Europa y Asia. Su popularidad trascendió fronteras, y la base de fans que construyeron juntos es global. Por eso, la idea de un proyecto que aproveche esta proyección internacional es sumamente lógica y emocionante. En resumen, la noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar juntos en nuevos proyectos, y la sorpresa de que este podría ser una producción internacional, ha encendido la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Si se confirma, estaríamos ante un hito en sus carreras y un evento televisivo de gran calibre que, sin duda, marcará un antes y un después. Estamos ansiosos por saber más detalles y, sobre todo, por la confirmación oficial. Mientras tanto, la ilusión y la expectativa están a flor de piel. Y hasta aquí llegamos por hoy con esta emocionante noticia. Hemos repasado la posibilidad de que Kerem Bürsin y Hande Erçel colaboren nuevamente en un proyecto ambicioso y de alcance internacional, destacando la química que los hizo tan populares y el potencial que tendría una unión de este tipo para sus carreras y para la industria audiovisual turca. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero de corazón que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están emocionados por esta posible colaboración? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Déjenme sus opiniones, sus teorías y todas sus impresiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren seguir recibiendo las últimas noticias y los temas más interesantes sobre el mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen like a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.